Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el grupo o más bien perfil de Psico para Papás hice una pregunta. ¿Por qué estaban en ese perfil o por qué habían agregado a esa página? Y bueno, recibí muchas respuestas, para lo cual les agradezco. Entonces, partiendo de ahí, voy a hacer una serie de videos con las preguntas y temas por los cuales ustedes decidieron estar en ese grupo de Psico para Papás. Entonces, voy a hacer varios videos con esas temáticas. El primer tema, voy a usar este tema. ¿Por qué? Porque creo que la mayor preocupación que noté ahí por parte de los papás es esta cuestión en el cual dicen, es que me preocupa ser muy estricto, pero también me preocupa ser buen papá. Creo que a veces soy demasiado enérgico con mis hijos, pero también me preocupa esa parte. O también está la cuestión en la que decíamos, bueno, es que vengo de patrones en los cuales siempre el ambiente era violencia, siempre el ambiente eran agresiones, groserías y pues todos estos métodos que ya sabíamos o que ya sabemos que utilizaron nuestros papás, nuestros abuelos y así generación tras generación. Bueno, pues temo decirles que no tiene nada que ver una con la otra. El hecho de ser buen papá no quiere decir que no seas enérgico, que a veces tengas que aplicar consecuencias, castigos, etcétera. El problema aquí entra cuando no sabemos diferenciar entre cuando estamos utilizando la violencia, cuando estamos utilizando la agresión y cuando en realidad por no querer utilizar las anteriores estamos dando esta cuestión de libertad o más bien de libertinaje o falta de límites. Bueno, primero que todo debemos saber la diferencia entre la agresión y la violencia. La agresión es algo que es orgánico, natural del ser humano. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, con los animalitos. Y no porque digamos que somos animales, sino porque es el ejemplo más fácil que les podría dar a comparación de las personas. Bueno, en la naturaleza tenemos que los animales tienden a ser salvajes por su misma naturaleza, pero no más allá de lo necesario para su ambiente. Entonces, si lo pasamos con las personas, los seres humanos, nosotros, ¿qué sería la agresión? Bueno, es esta respuesta enérgica, orgánica, con la cual a veces contestamos ante una situación o ante una agresión, ante una cuestión en la que están agrediendo ya sea nuestra integridad, nuestra persona, etcétera. ¿Cuándo se convierte esa agresividad en violencia? Bueno, la violencia es cuando vamos más allá de la intención de querer solo regresar esa situación o esa energía con la que nos atacaron. ¿A qué me refiero con energía? Bueno, si viene una persona y te da una cachetada, creo que una reacción podría ser que le regreses también una cachetada. Eso sería agresión. ¿Por qué? Porque estás contestando ante una situación. Tu reacción está siendo igualmente o compensada en energía, en situación, etcétera. ¿Cuándo ya entra la violencia? Bueno, cuando en el ejemplo que ponía te dan una cachetada, ¿qué haces tú después? Pues vas y le das una cachetada, luego lo tiras al piso y ya está entrando una intención de hacerle un daño a esa persona. Mientras que en la agresividad no notamos una cuestión en la cual queramos ejercer una fuerza desmedida con esa persona o quererle hacer algo más allá de lo que esta persona podría esperar. Ahora lo pasamos a la cuestión de los papás. ¿Cuándo entra la violencia? Bueno, la violencia en la educación entra cuando ya empezamos a utilizar más energía de la normal para poder educar a nuestros hijos. Y digo educar entre comillas. ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestros hijos cometan errores, que cometan situaciones, que a veces sean groseros, que a veces no hagan ciertas cosas que esperamos nosotros de ellos, no quiere decir que nosotros vamos a tener que ser agresivos o violentos con ellos. ¿Por qué? Porque como lo he dicho en otros videos, esta cuestión de la violencia no es necesaria. ¿Por qué? Porque tal vez se va a funcionar al inicio, las primeras veces, pero posteriormente se van acostumbrando y ya no van a poder aplicar las mismas situaciones. Es por eso que les digo que la violencia no educa. Y vamos a seguir con más sobre este tema de la violencia en otros videos. Bueno, entonces como les he dicho, no tiene nada que ver la cuestión de la educación o el tener que ser enérgicos con nuestros hijos contra el ser malos papás. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa preocupación. No queremos por una parte hacer que nuestros hijos nos teman, pero tampoco queremos que nos agarren, como decimos acá en México, ¿no? De barco o etcétera. Entonces, recuerda, no tiene nada que ver el ser enérgico con ser un mal papá o una mala mamá. Solo que más adelante vamos a estar viendo más situaciones o más herramientas que les voy a estar dando para poder aplicar los límites, la disciplina,
y otras más. Entonces sigan mis videos y ahí vamos a hablar sobre esta cuestión de cómo poder ser un buen papá o una buena mamá sin la necesidad de utilizar la violencia. Que tengan un buen día y nos vemos en siguientes videos.